Actividad 6. Video de análisis sobre tipos de instrumentos que construyen la batería de factores de riesgo psicosociales. Jennifer Contreras Osorio y quien les habla, Joel González, integrantes del grupo número 10. La batería de riesgo psicosocial está conformada por instrumentos, ¿sí?, que permiten establecer la presencia o la ausencia de factores de riesgo psicosociales intralaborales o extralaborales, así como los efectos de la salud de los trabajadores o en el trabajo. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de qué es la batería de riesgo psicosocial y cuáles son sus instrumentos. Aquí tenemos pues una ficha técnica, ¿sí? Eh, Podemos observar pues el nombre completo pues es batería de evaluación de factores de riesgo psicosocial, eh, intralaboral y extralaboral, ¿sí? Este instrumento o esta metodología fue publicada en julio del 2010. Y pues sus autores fueron el Ministerio de Protección Social, la Universidad Pontificia Javeriana, el Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales. Y como les decía al principio, está compuesta pues por unos instrumentos, ¿sí? Son pues 8 instrumentos que junto con mi compañera vamos a estar explicando a lo largo de este video. ¿A quién va dirigida esta, eh, esta metodología o este instrumento? A los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia. Puntuaciones, pues cada instrumento tiene sus puntuaciones específicas, ¿sí?, según el tipo de formato. El objetivo de la batería, el objetivo pues, principal es identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral en población laboralmente activa, con alcance pues a los datos sociodemográficos de los trabajadores, ¿sí?, y las ocupaciones que ellos establezcan. Y pues establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral. Matriz de análisis sobre los tipos de instrumentos que constituyen la batería de evaluación de factores de riesgo psicosocial. Según la resolución número 2646 del 2008, por el cual establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación de origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Como lo ven en la pantalla, ahí se ve claramente pues la matriz de análisis sobre los tipos de instrumentos pues que constituyen la batería, pues que son el nombre de instrumento, el tipo de instrumento, el objetivo del instrumento, el número de preguntas que incluye, el documento y el tipo de informe que emite y el nivel jerárquico. En el primer instrumento tenemos fichas de datos generales. El tipo de instrumento es cuestionario de información sociodemográfica, pues información ocupacional del trabajador. En el objetivo del instrumento tenemos recopilar datos personales y ocupacionales del empleado. El número de preguntas pues, que incluye el documento son 19 ítems. El tipo de informe que emite es individual y el nivel jerárquico después es todos los niveles. El segundo instrumento es cuestionarios de factores de riesgo intralaboral de forma que es cuestionario que pues, recopila la información subjetiva del trabajador pues, que lo responde. El objetivo del instrumento es identificar pues, los factores de riesgo psicosocial e intralaboral y su riesgo. El número de pregunta es 123 ítems. El tipo de informe que emite pues individual. El nivel jerárquico pues lo ven jefes, profesionales y técnicos. Ahora lo vamos a ver de forma B, pues que es cuestionario de factores de riesgo intralaboral, que pues es el tipo de instrumento, pues es cuestionario pues que recopila la información subjetiva del trabajador que lo responde. El objetivo pues es identificar los factores de riesgo psicosocial e intralaboral. El número de preguntas es 97 ítems. El tipo de
El tipo de informe que emite es colectiva y el nivel jerárquico es auxiliares y operarios. El cuarto es cuestionario de factores de riesgo psicosocial y extralaboral. El tipo de instrumento, pues un cuestionario pues que recopila información subjetiva del trabajador. Y el objetivo del instrumento es, el cuestionario pues recopila pues la información subjetiva del empleado en dimensiones extralaborales. El número de preguntas que incluye el documento es 97 intents. El tipo de informe que emite es individual o colectiva, o también puede ser autoaplicación o heteroaplicación. El nivel jerárquico pues que tiene es trabajadores afiliados pues al Sistema General de los Riesgos Profesionales en Colombia y de todas las ocupaciones de sectores económicos y regiones pues del país. Continuamos con la identificación de los instrumentos de esta batería de riesgo psicosocial. Tenemos entonces el cuestionario, el nombre del instrumento, pues el cuestionario de la evaluación de estrés, que es pues el último que se realiza. Sí, tipo de instrumento, pues es un cuestionario que recopila pues información subjetiva del trabajador que lo responde. ¿Sí? El objetivo del instrumento, ¿cuál es? Identificar los síntomas fisiológicos del comportamiento social, laboral, de la parte intelectual y psicoemocional del estrés, ¿sí? El número de preguntas que incluye el documento, pues incluye aproximadamente o incluye pues 31 ítems, ¿sí? El tipo de informe que emite, pues es un informe individual o colectivo, ¿sí? Eso depende pues de la parte del nivel educativo del trabajador, ¿sí? Si es analfabeta, si tiene primaria incompleta, si es bachiller o si tiene alguna eh, pregrado, algún posgrado, ¿sí? El nivel jerárquico pues se aplica pues a todos los trabajadores que están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales o a lo que tiene que ver con todos los niveles, ¿sí? Todos los niveles de la empresa. Aquí cabe hacer una aclaración que la competencia del, del personal, ¿sí? De quienes aplican este instrumento o de todos estos instrumentos, la batería, es la que está establecida en la resolución 2646 del 2008, ¿sí? Esta evaluación de factores psicosociales deben ser realizada, pues, ¿por qué? Por un experto, un psicólogo con posgrado en seguridad y salud en el trabajo y con licencia vigente en prestación de servicio en psicología ocupacional. Habiendo hecho pues esta aclaración, vamos a continuar entonces con el siguiente instrumento, que es la guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo. Es un tipo de instrumento que nos da pues información cualitativa, o sea que nos menciona lo que son características, ¿sí? Tenemos el objetivo del instrumento, ¿cuál es? Evaluar los niveles de riesgo de factores psicosociales interlaborales relacionados con las 7 dimensiones del dominio de demandas del trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Las podemos identificar en esta celda. Demandas cuantitativas, demandas de la carga mental, demanda de las emociones, lo que tiene pues con las emociones del trabajador, exigencias de responsabilidad del cargo, demandas ambientales y esfuerzo físico, demandas de jornada de trabajo y consistencias del rol. El número de preguntas que incluye el documento. Bueno, aquí se utilizan dos métodos para la recolección de los datos, ¿sí? El primero es la revisión de documentos. ¿Cómo cuáles? Entonces tenemos el organigrama y el manual de función de la empresa. ¿El organigrama qué es? Pues cómo está constituida la forma jerárquica de la empresa, ¿sí? Desde el gerente hasta la parte operativa. Y el manual de funciones, que es un documento escrito que establece pues las funciones específicas del trabajador, dependiendo pues del cargo que realice. Y también se realiza pues una entrevista al jefe, ¿sí? Aproximadamente pues son 12 preguntas por cada mes, donde le preguntan cuál es su cargo y cosas así. El tipo de informe que se emite es pues de forma individual o grupal. El nivel jerárquico pues a todos los trabajadores y a todos los niveles. Y seguimos entonces con la guía para entrevistas semiestructuradas. Este pues también es un tipo de informe cualitativo que pues nos permite objetivar la información a través de diferentes fuentes. El objetivo del instrumento, ¿cuál es? Evaluar los niveles de riesgo de factores psicosociales intralaborales relacionados con el dominio
Aquí se estudian solamente 5 dimensiones, que son control y autonomía sobre el trabajo, oportunidades de uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, participación del manejo del cambio, capacidad de rol y capacitación. ¿Sí? De igual forma, permite evaluar las dimensiones eh, que tiene que ver pues, relación con sus subordinados, ¿sí? El dominio característica del liderazgo y las relaciones del trabajo. Entonces, en esta metodología, en este instrumento, el número de preguntas, bueno, aquí pues también se realiza lo que es la recolección o revisión de documentos, lo mismo que el anterior, sí, con el organigrama, el manual de funciones, pero también se tiene pues identificados o se revisan lo que son los registros de inducción o capacitación y entrenamiento que haya recibido pues el trabajador en su cargo. Y además pues los registros de cambios realizados a su puesto de trabajo. Además de la revisión del documento se hace una entrevista al jefe del área, ¿sí? Y pues también a lo que es el titular del puesto de trabajo que está estudiando y el responsable de seguridad y salud en el trabajo. También pues es individual o colaborativa y nivel jerárquico pues a todos los niveles de la empresa. Y para terminar tenemos aquí el último instrumento que son los grupos focales. Los grupos focales ¿qué tipo de instrumentos son? Pues otro instrumento cualitativo, así nos dan pues son características. ¿Qué objetivo tiene este eh, documento? El objetivo pues de los grupos focales es evaluar los niveles de riesgo, los factores psicosociales, intralaborales y relacionados con los dominios. Aquí nos hablan de dos dominios. El primero que es liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y las recompensas. ¿Sí? Y pues nos habla también de las características del liderazgo, retroalimentación del desempeño, relaciones sociales en el trabajo. Y para el segundo dominio ya tenemos lo que las dimensiones de recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y el trabajo que se realiza. Y pues el reconocimiento y la compensación. Este informe pues es una herramienta que se realiza pues de forma grupal y pues se sugiere convocar de 6 a 12 trabajadores para cada grupo focal que se va a realizar. El nivel jerárquico pues también a todos los trabajadores. Recordarles la competencia de, de la persona que realiza esta batería de riesgo debe ser pues un profesional psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Entonces pues eso en cuanto a la partecita de los instrumentos que componen la batería de riesgo psicosocial. Espero pues que haya quedado un poco claro esta temática. Muchas gracias.